Bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestra clase de esta semana. Es una clase especial. Sí, de hecho, es una clase especial. ¿Y qué es lo que podemos nosotros dar como introducción? Se trata de contestar una de las preguntas que me han hecho llegar. Ustedes saben que tenemos la publicación semanal y también tenemos un medio por el cual las personas se pueden comunicar a través del WhatsApp. Aquí es donde se me hizo llegar esta pregunta. En primer lugar, quise añadirla a la sección de preguntas y respuestas que se está llevando a cabo por escrito, pero como también tenemos una sección en este canal, por cierto, de que se llama Contestando o Refutando a los Antimisioneros. Y esta pregunta es precisamente una emanada de los antimisioneros. Bueno, hemos decidido contestarla por este medio porque por escrito también sería un poco extenso. Sin más preámbulos, lo que vamos a analizar es lo siguiente. Con las palabras que lo ponen ellos, ¿no? Juan el Bautista no cumplió con nada de Elías. En primera parte del argumento ortodoxo antimisionero, nos va a decir que la identificación de Rabenu Yohanan como el Eliyahu que había de venir es cerrada. ¿Y por qué es cerrada? Van a decir, porque no se cumplió nada de lo que tenía que ser Elías. Muy bien. Ese va a ser nuestro primer punto. Nuestro segundo punto va a ser Yeshua vino a desmantelar todo lo que vino a hacer Yohanan. Ahorita vamos a ver el contexto de esta, pero básicamente quiere decir que, ok, ellos te conceden, los antimisioneros dicen, bueno, vamos a conceder que Yohanan sea el Yahweh. Aún así, Yeshua, el que proclaman como Mesías, pues hizo lo contrario a lo que se supone que hizo Yohanan. Y para esto van a utilizar los textos de los primeros discípulos y cómo se lo vamos a mostrar. Muy bien, entonces eso va a ser nuestra lección, o sea, es el meollo, es de lo que vamos a abordar. Primero voy a leer la pregunta, tal cual como nos llegó, y así. Primero un saludo, y después me dice, ¿cómo se respondería estos argumentos sobre Yohanan el Bautista y su papel como el Elías que había de venir? Por eso lo hemos dividido en dos. Los argumentos que oí de judíos ortodoxos son argumentos que oí de judíos ortodoxos. En primer lugar, dice, Yohanan Abdil no cumplió nada de Elías porque la profecía de la voz que clama en el desierto en Isaías, que los escritos de los primeros discípulos atribuyen a Rabenu Yohanan, tiene que ver con la restauración de Jerusalén y, claro, de su perdón. Sin embargo, en el tiempo de Yohanan, Jerusalén no fue restaurada, sino que fue destruida años después, y aquí pone la fecha, ¿no? En el año 70, debido a su pecado. Por lo tanto, la restauración que anunció Yohanan nunca se cumplió. Esto es lo primero que vienen a plantear, ¿sí? Esto es lo que nos vamos a enfocar, esta primera parte. Luego voy a leer el segundo argumento que vamos a refutar. Entonces, déjenme enfocarnos en esta. Yohanan no cumplió con lo de Elías, porque el texto de Isaías habla de la restauración de Israel y no se cumplió. Por tanto, con esto quieren invalidar a Rabenu Yohanan como el Elías. De paso, quieren no invalidar, sí, podría ser también la palabra, invalidar todos los escritos de los primeros discípulos a raíz de esto, ¿no? Vale, comencemos con nuestra respuesta a esta parte. Para ello tenemos que poner una base sólida y lo que vamos a utilizar como premisa es algo que ya hemos estudiado en la yeshiva. Los alumnos de la yeshiva saben que hemos estudiado un texto que se llama Ma'amar al-Dibre Hashal.
¿sí? O Milhamot Hashem también se le conoce por ese nombre. El tratado acerca de las palabras de los sabios, ¿ah? Escrito por Rabbi Abraham Ben Rambam. ¿Ok? Entonces, tenemos que él dice en este libro, más en realidad, toda interpretación a cualquier versículo de la Mikra que no esté relacionado con algún fundamento o principio de fe, así como tampoco se refieren a alguna ley de los preceptos de la Torah, ten por sabido que tal interpretación no es algo que este erudito haya recibido por transmisión hasta remontarse a Moshe, nuestro maestro, Moshe Rabben. No obstante, encontrarás entre estas interpretaciones algunas que responden a criterios racionales, otras no tanto, ya que fueron utilizadas poéticamente o graciosamente para ilustrar una situación o una postura. Y para lograr este último objetivo, parafrasean las mismas palabras del versículo con la intención de transmitir la idea que ellos proponen. ¿Cómo lo podemos resumir? Ajá. Toda interpretación de un versículo bíblico ¿eh? No ha sido recibido por tradición, o sea, no es Torah oral que recibió Moshe en el monte Sinai. Claro, exceptuamos cuando se trata de algún punto de fe, un principio de fe, o que se trata de cómo, de la halajá, de cómo cumplir los preceptos de la Torah. Ajá. En eso no hay discusión, ajá. Pero aquí también me gustaría recordarles a los alumnos de la yeshiva que en realidad ya hemos visto nosotros, hemos analizado, al menos de manera sucinta, los niveles de Torah Shebe'al Peh, la Torah oral. Recordarán que las dos primeras, Kabbalah y Al-Hale Moshe Misinai, estas no hay forma de comprobar, es totalmente Torah oral y no hay discusión en ellas. ¿Ah? Lo que no pasa con los versículos interpretados por los sabios, que a veces o lo sacan de contexto, lo hacen poéticamente, acuden no sé, a una similitud de palabras, etcétera, etcétera. ¿Ah? Bueno, entonces, continúa el texto. El hijo del Rambán continúa y dice, otras veces hay que examinar la frase con detenimiento, pues se utiliza la similitud de palabras del versículo, empero no se refieren a su significado literal, sino a algún concepto asociado o insinuado suspicazmente. ¿Bien? Tómese en cuenta eso. Y por eso, y por eso que puedo permitirme el atrevimiento de decir que no me satisface la interpretación de Rabbi Yehoshua en Perashat Beshalach. Está hablando el hijo del Rambam, ¿no? Estas no son mis palabras. Él dice, no me satisface lo que Rabbi Yehoshua en Perashat Beshalach dijo con respecto al versículo que dice, y escuchó, y tró, y vino. Así comienza, bueno, hay parte de la Perashat Beshalach, y donde se cuestiona qué fue lo que escuchó y tró para venir. Esto lo trae la Gemara, el Talmud. Escuchó acerca de la guerra contra Amelech y vino. Bueno, aquí lo hace por juxtaposición, lo aprende porque es el tema que sigue. Ajá. Dice, esta interpretación la hizo Rabbi Joshua basándose en su razonamiento. No es que lo haya recibido por transmisión. Prueba de ello es que sustenta su opinión diciendo que lo que en la Mikra está escrito inmediatamente antes del versículo en cuestión es eso, la batalla contra Amalek. ¿Ah? Entonces, lo aprende Rabbi Yoshua por esta posición, como viene antes o después, o sea, es el tema que se trata en el contexto inmediato del texto, dice, eso es lo que escuchó y todo. Pero fíjense lo que dijo el Rambam. No creas que eso lo recibió de Moshe Rabenu. Cuando se brinda un versículo como prueba, cuando se brinda un versículo como prueba, eso da a entender, da fe a que no
lo recibió por tradición. Si lo hubiera recibido por tradición, esto lo recibí de tradición, tal, y no hay prueba. O sea, no hay versículo de prueba. ¿Por qué? Porque es tradición, se recibió en Ar Sinai. Pero así no sucede. Todo esto es la premisa porque, pues ellos dicen, es que Yohanan no cumplió con lo que tenía que hacer el Yahweh que había de venir. Bueno, vamos a ver. Pero si su interpretación la hubiera recibido por transmisión, no hubiera precisado aportar una prueba o apoyo a su explicación, lo que ya decían. O sea, el Rambam es claro, perdón, el hijo del Rambam, Rabbi Abraham, es claro, dice, brinda un versículo de prueba, está diciendo que no, él lo aprendió de su razonamiento, y aquí podemos decir de qué lo aprendió o no, pero el asunto es de que no fue algo transmitido, o sea, no es Torah oral que Dios dio a Moshe, y Moshe lo pasó a las siguientes generaciones. Eso como para empezar, ¿verdad? Ahora sí, si no pueden o no lo han leído, perdón, si no lo han leído, recomendado totalmente que lo lean. ¿Ah? Y si pueden con una explicación, todavía más. ¿Ah? Abraham Ben Rambam, y se llama Mahamar al-Dibre Hassal. Muy bien. Y vamos a las pruebas. Antes de continuar, ¿verdad?, con nuestra lección, quisiera aportar pruebas de lo que ya expuso en el libro Rabbi Abraham. ¿Ah? Que cuando se brinda un versículo de apoyo es que lo aprendió de alguna manera, o sea, de su propio razonamiento, de una inferencia de similitud de palabras o de cualquier tipo de método interpretativo, pero no fue recibido por tradición. Vale, vamos. Vamos a pruebas, vamos a la Gemara. Y esto dice, se enseña, claro, se enseña en una baraita. Rabbi Eliezer dice, el tiempo de la era mesiánica durará 40 años. Por eso resaltamos 40 años, porque según la opinión de Rabbi Eliezer, en la era mesiánica debe durar 40 años. ¿De dónde lo infiere? ¿De dónde lo aprende? ¿Cuál es su razonamiento? Dice, durante 40 años lucharé con la generación. ¿Ah? Entonces, la guerra, Gog Magog y estas partes, justamente estarán precedidas por lo que es la aparición del Mesías y la implantación de la era mesiánica, según la opinión de Rabbi Eliezer. ¿Ah? Pero viene Rabbi Elazar ben Azariah y dice 70 años. La era mesiánica ha de durar no 40 años, porque dice Rabbi Elazar ben Azariah 70 años. Como está escrito, miren, viene a decir que son 70 años, con un versículo de apoyo. ¿Y cuál es este? Lo que dice Yeshaya 23:15. Y sucederá en aquel día que Tiro será olvidada durante 70 años, como los días de un rey. ¿Cuál es el razonamiento de aquí? Porque, ¿vieron? No trata de la era mesiánica el versículo. Tampoco en Teilim 95:10 directamente trató, no, véanlo. Entonces, ¿cómo aquí? 70 años, ahí está la cantidad, ok, pero ¿qué nos dice que esto es en tiempo de la era mesiánica? Porque al final, ven que dice, como los días de un rey. Y pregunta la Gemara para explicar esto, ¿no? ¿Qué rey? Ajá. Un rey es el rey Mesías. Entonces, de ahí 70 años, según este razonamiento de Rabbi Eliezer ben Azariah. Pero no termina ahí. ¿Qué dice? Rabbi Udana, sí, tiene otra opinión. Y a su juicio, a su razonamiento, dice, la era mesiánica va a durar 3 generaciones. Y tiene un versículo en Teilim que dice que te teman mientras el sol y la luna perduren por todas las generaciones. En hebreo, esta de por todas las generaciones se traduce aquí como por todas las generaciones, se escribe Dorim. ¿Ah? Dor es generación y es singular, es una. Dorim es el plural, generaciones,
Y acuérdense de la regla, si el plural no está determinado, bueno, entonces debes entenderlo como dos. Entonces, dos y una dan tres generaciones. Por eso es que Rabbi dan así, dice, la era mesiánica van a ser tres generaciones. En cambio, viene Rabbi Hillel y dice, no hay Mesías, o sea, no sé de qué se están peleando. Ajá. No hay Mesías, ya no va a haber ni Mesías para el pueblo judío, pues ya comieron de él, es decir, ya disfrutaron de la era mesiánica durante los días de Ezequías. No olvide esto, por favor, esta opinión de Rabbi Hillel, porque también nos va a servir para más adelante. Ajá. Bueno, de hecho, vamos a recurrir a lo que estamos planteando aquí, lo que tenemos en pantalla, vamos a regresar, así que por favor, recuerden. Ajá. Lo que hemos leído está en el Talmud, en Masechet Sanedrin, hoja 99a. Ajá. Amud A, Amud Aleph. Y bueno, se continúa, pero ¿y fueron las únicas opiniones? No, porque viene Rabbi Dosai y dice 400 años, la era mesiánica ha de durar 400 años. Aquí está escrito y les servirán y les oprimirán 400 años. Bereshit 15, 13. En el pacto de las parras, ustedes recuerdan ahí con Abraham y como Hashem le revela que sus hijos serán esclavizados y los van a oprimir 400 años, así dice el versículo. Pero como eso no basta, ¿verdad? Eso no basta eh, este, para conectar con la idea de la duración de la era mesiánica, entonces trae un segundo versículo. Y esto también necesita usted anotarlo, que a veces no solamente se trata de traer un versículo, sino de traer otro versículo que explique el primero también. O sea, los dos nos van a formular la idea completa. Un versículo no va a ser suficiente, van a ser necesarios dos o más versículos. Y por favor, recuerde esto, que van a ser necesarios dos o tres versículos. ¿Ah? Los primeros versículos van a ser lo mismo que estos rabanim de la Gemara. Miren, entonces dice, y está escrito aquí, alégranos conforme a los días que nos afligiste. Está en Teilín, si no mal recuerdo. Entonces, mira, como dice aquí, alégranos conforme a los días que nos afligiste. Y está escrito, les oprimirán 400 años. ¿Cuánto tiempo los oprimieron? 400 años. Entonces, alégranos esa misma cantidad de años, 400 años, que es la duración de la era mesiánica. Así el Rabino Dosá llega a, a esta conclusión. ¿Okay? Pero viene Rabbi Unan así y dice 365 años correspondientes al número de los días del año solar. ¿Y cómo es que él llega a esto? Pues como está escrito, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. ¿Ah? Ven como dice, el año de mis redimidos ha llegado. ¿En cuántos días hay en un año? Hay 365. ¿Sí? Porque el día de la venganza, por eso va a decir, es conforme al día. ¿Ah? Y dice el año. Entonces si son 365 días, son 365 años. Así Rabbi Udan, así llega a su opinión. Así llegamos a la opinión de Rabbi Udan. Así. Ok, y esto está en la misma hoja, pero están en otros párrafos, pero está en la misma hoja 99A. De Masejet Sanedrin. Pero dice, Abi, mi hijo de Rabbi Abau, enseñó la era mesiánica del pueblo judío durará 7000 años. Miren, viene más o menos así ordenado. O sea, nosotros nada más hemos traído lo que dice la Gemara, saltando unos cachitos que no eran de nuestro tema, por eso. Entonces, dice 7000 años. Ajá.
Uno dijo 40, otro dijo 70, otro dijo 365 años, otro dijo 400 años, y así. Entonces, este viene y dice 7000 años. La era mesiánica según va a durar 7000 años. ¿Y de dónde lo aprende? Dice, ¿cómo se afirma? Y como el novio se regocija en la novia, así se regocijará todo bien contigo. ¿Cuánto dura Sheba Berajot? Sheba Berajot dura 7 días. Como obligación tenemos 7 días de Sheba Berajot. O sea, en cuanto a la boda, acuérdense que cada día también hay un festejo y bueno, también se dice en Sheba Berajot o las 7 bendiciones que se le da al novio y a la novia, etc. Entonces, son 7 días. Pero el día son como 1000 años delante de Hashem, como dice el versículo, entonces da con 7000 años, porque es como se regocija, el tiempo que se regocija el novio y la novia, 7 días. Y como cada día ante Hashem son 1000 años, da los 7000 años. Rabbi Yehuda dice que Rabbi Yehuda dice en nombre de Shmuel, la siguiente afirmación: la era mesiánica es como la duración del periodo que va desde que el mundo fue creado hasta ahora. Ajá. Como está escrito, para que sean tus días y los días de tus hijos en la tierra que el Señor juró a tus padres que había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Ven? Otro versículo que nada tiene que ver con lo que es la era mesiánica, ni Isaías 62:5, ni Devarim 11:21, que es parte de lo que dice Recuerden que hay 3 secciones en Shema, está Shema propiamente dicho, está Bejaya en Shamua, que la parte final de esto es lo que hemos leído, para que tus días se multipliquen. Está hablando cuando cumples y escuchas lo que Hashem te dijo y lo cumples, entonces vas a tener esto. Y dijo, como los días del cielo sobre la tierra. En nuestros, ahora sí que en el momento en que estamos haciendo este video, 5785, estamos en el 5785. Entonces, ¿cuánto duraría la era mesiánica según Rabbi Yehuda, que cita las palabras de Shmuel? 5785 años. Claro que en el tiempo de la cámara era menos, porque había transcurrido menos años cuando se redacta esto, pero no importa, yo me estoy dando el ejemplo de nuestros días. En sus días era un poquito menos, pero así está dicho. Y no es la única, bueno, aquí también está en el mismo Sanedrín 99 Amot Aleph, párrafo 9 y 10, de Talmud Shar en español. De hecho, miren, aquí también, no puedo creer que no lo traiga. ¿Ah? Esto de alégranos conforme a los días que nos afligiste, también está en la Gemara otra opinión, que no recuerdo de quién, aquí el de Rabbi Dosa es 400 años, pero hay quien dice 40 años. ¿Ah? 3 generaciones. Ajá. Por eso no lo puse. Ajá, porque hay otro que dice 40 años. ¿Y cómo llega a eso? Muy fácil, porque dice, y te afligí en aquellos días, y te afligí cuando habla del man, te afligí con el man para ver si guardarías mis preceptos, cuando lo dice en Devarim. Sabemos que el pueblo judío estuvo en el desierto comiendo man 40 años. Ajá. Y utiliza también este versículo, alégranos conforme a los días que nos afligiste, y nos llegan a los mismos 40 años. Llega a los 40 años de diferente manera, ¿verdad? Que estos, que Rabbi Eliezer, con Salmo 95:10 él llegó, Rabbi Eliezer, pero el otro Ham lo que hace es, con 2 versículos, llega a la misma cantidad. Será por eso que no lo puse, se repetía la misma. Muy bien, entonces, ya lo vimos. No, déjenme. Uy, es que, bueno, ahora sí, con esta prueba de que no lo recibieron por tradición, porque tienen un versículo de apoyo que interpretan, aunque nada tenga que ver con el tema, lo están interpretando, y ya más o menos explicamos cómo llegaron a esa opinión.
la descontextualizan, la utilizan para hablar del tiempo el tiempo de la era mesiánica. Asimismo, que hay muchas opiniones, 40, 60, 400, 365 años, 7,000 años, 5,785 años, todo eso, ¿cómo lo utilizan? ¿Sí? Vamos a nuestro versículo en cuestión, demostrando primero que no lo por haber tantas opiniones y por fundamentarlo a través de un versículo, no lo recibieron como tradición, están interpretando el versículo. Asimismo, los primeros discípulos también lo hacen. Y vamos al versículo en cuestión. Que dice Matitiá, capítulo 11, versículo 13 y 14, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Yohanan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, al que tiene oídos, que oiga, para oír, que oiga. Aquí está hablando Rabí Oshua, está hablando de Yohanan, y le dicen, él es el Elías. Aquí está la identificación primero, vamos sentando las bases, la identificación como Elías. Emanada de la boca de nuestro Santo Maestro. Pero los textos ya lo habían dicho porque le acreditaban, decían que se cumplía en su persona versículos como este. En Matitiá 3:3 dice, porque este es aquel, hablando de Yohanan, porque en el capítulo 3 habla de Yohanan, dice, este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo, vos que clama en el desierto, prepara el camino del Eterno, haced derechas vuestras sendas. El mismo Yohanan, no solamente aquí también podemos ver a Marcos, podemos ver o Lucas, también podemos ver entonces a Mer y a Hillel, como es que nosotros le nombramos, podemos ver que esta misma identificación le dan. En Yohanan es Yohanan Amadbil el que de sí mismo, o sea, de su propia persona, dice, yo soy la voz que clama en el desierto, donde está el camino al Señor. O sea, la misma cita de Isaías, él se la acredita a sí mismo. Yohanan se dice de él mismo que es esa voz. Los textos en Matitiá 3:3, en Meir capítulo 1 y en Hillel dicen, se cumple este versículo en él. Y de labios de Rabí Joshua en Matitiá 11:13 dice, él es el Eliyahu que había de venir. Todos están de acuerdo en esto. ¿Sí? Es algo que recibieron también los primeros discípulos, nuestro santo maestro por tradición. No, no, es la interpretación de un versículo, la adaptación de los textos a la realidad de la comunidad. Ahorita voy a darles también una referencia a una de nuestras clases, la cual di con el profesor Joseph, en la que hablamos de la reinterpretación de los escritos. ¿Sí? Ahí yo demuestro por el lado del Talmud, de las fuentes judías, el profesor Joseph también lo demuestra, pero desde un punto de vista más académico, que hay una adaptación y reinterpretación de los textos. Esto es lo que están haciendo aquí los primeros discípulos. Nosotros no hacemos las mismas medidas a cada quien. El mismo trato. Por eso es que dijimos aquí, tampoco los primeros alumnos tampoco lo recibieron por tradición, o sea, tampoco es esa realidad, sino que también hicieron una reinterpretación del texto o adaptaron el texto bíblico a la realidad que ellos vivían en el primer siglo. Ahora, ok, ya sabemos que se le interpreta a él como se dice que es esa voz. Y dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Yeshaya, voz de que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, hacer derechas sus sendas, todo valle será rellenado y todo monte de cuidado será rebajo de torcido, se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos y toda carne verá la salvación de Elohim. Aquí el escritor de Masoret Hillel no solamente va a utilizar un versículo, el que dice, voz que clama en el desierto del profeta Isaías, sino que además va a añadir otros versículos, o sea, todo valle será rellenado. Ese es el versículo inmediato de la cita de Isaías. Pero, y toda carne verá la salvación de Elohim, es otro versículo. ¿Ven? O sea,
para hablar de que él es Eliyahu, no solamente trae 2 versículos de Isaías, sino trae otro versículo. Aquí está en discusión, toda carne verá la salvación de Elohim. ¿Qué versículo es? Si es de uno de los profetas o está en los salmos. Ese no es nuestro punto de, pero utiliza otro versículo, además de los 2 mencionados en Isaías. Ajá. Y dice Meir, la voz clama en el desierto, prepara el camino de sus sendas. Yohanan Amabdil apareció en el desierto predicando, ta, 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 ta. Entonces, están en los 4 documentos considerados como canónicos. Ajá. Muy bien. Viendo esto, ellos dicen, no cumplió. Ok. Porque todos, ajá, aquí, vean, todos le están aplicando el versículo de Isaías. ¿Qué dice Yeshaya? ¿Ah? ¿Qué dice Yeshaya? Y aquí lo tenemos. Ah, no. Oh, oh, oh. Bueno, lo que dice no tiene caso ponerlo, porque dice, vos clama en el desierto, pero es lo que dice, ahí está. ¿Ah? Entonces, necesito yo recordarles, ¿sí? Que esa parte, ¿dónde se encuentra ese versículo? Vamos a ver, ¿dónde se encuentra el versículo en cuestión que están citando? ¿Ah? Y se encuentra en un momento, Isaías 40, 40, versículo 3. Bueno, es más, vamos a hacer algo. Voy a ponerles aquí en pantalla también. 43. Y empieza a consolar a mi pueblo, dice Elohim, habla del corazón de Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Ya viene abrir el camino de Adonai, todo valle sea elevado, lo que dice lo que también, versículo que también utiliza Hillel, y luego y se revela la gloria de Adonai, toda criatura una a una lo verá. Puede que también sea este versículo el que añade, aunque otros dan salmo u otra cita. Y bueno, entonces, como se habla del consuelo para ellos, dicen, el contexto en el que está es un consuelo de Yerushalayim, porque dice, ya se ha cumplido tu malicia, ya se ha satisfecho su culpa, pues has recibido de mano de él el castigo doble por tus pecados, o sea, de redención, de perdón. Como ven este versículo inmediato a esto, dicen, ahí está. Entonces, lo que tiene que hacer el ya que se le habla de aquí es redención. Ok. Entonces, eso es el razonamiento de los antimisioneros. Tratando de explicar, ¿verdad? Volviendo a nuestras láminas, entonces. Quiero que vean, ¿qué dice el Talmud? También lo trae el Midrash en otras partes, ¿no? Pero ahorita estoy en el Talmud. Dice, la escuela del Yahweh enseñó 6,000 años está destinado la duración del mundo. 6,000 años. 2,000 de estos se caracterizan por el caos. 2,000 años por la Torah, desde los patriarcas, según unos, este no es lo que dice la Gemara, la Gemara nada más lo que está escrito en negrita, lo demás es explicación. Desde la era de los patriarcas al final del periodo mishnaico y 2,000 años en el periodo de la venida del Mesías. No se cumple. Véanlo. La Gemara ahí en Sanedrín 97a, la última parte de 97a, iniciando 97b, nos dice, ese era el curso que debía tomar la historia, como explicación. La Gemara nada más dice, pero debido a nuestros muchos pecados, ha transcurrido desde entonces y ya ha transcurrido. Entonces no se cumplió. El Mesías no vino después de esos 4,000 años y además los años transcurridos desde entonces, que debían ser la era, de la era mesiánica, ya han transcurrido. A cuando se está ya publicando, bueno, se está escribiendo el Talmud, se escribe del siglo III al siglo VI aproximadamente, ahí ya se cumplió. Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Se equivocó? ¿No llegó? ¿Qué pasó? La explicación es que era el curso que debía tomar la historia.
pero debido a los pecados del pueblo de Israel, entonces el Mashiach no vino. Pero eso sí ajusta en el tiempo con nuestro Santo Maestro, los 2000 años de caos, los 2000 años de Torah, y aproximadamente en ese tiempo Rabbi Yoshua se le identifica, porque son algunos los que le identifican como el Mashiach. Y entonces nosotros, sin problema, se cumplió para nosotros. El problema es para ellos, ¿no? Diciendo, ahí está en el Talmud, ¿no? En la hoja 97a al final y el principio del 97b. Entonces tenemos que no se cumple y hay una explicación, pero ven, por causa de los pecados. Entonces, si se trata de validar, si ellos fueran personas honestas, que aplicaran los mismos pesos y mismas medidas para tanto sus escritos como los nuestros, ellos dirían, bueno, no se ha cumplido aquí, entonces, eh, pues están malos jajamín y hay que invalidar todo el Talmud. No, nos arrancamos los cabellos, ¿cómo es posible que digas esto, no? Pero ellos sí dicen, no, mira, es que hay una forma de explicarlo, porque es por los pecados, entonces, no, por eso no se vino, y se alargó, y lo que quieras y mandes, ya toda la explicación que pueden dar. Pero cuando es esto en los escritos de los primeros discípulos, porque es una de las cosas que más nos dicen. Dice, ok, vino, si Rabbi Yoshua es su Mesías, pues no cumplió, o sea, anunció la redención, Dios no se cumplió, es más, lo destruyeron el templo y salimos al exilio. Entonces ellos dicen, no, entonces hay que invalidar todos los escritos, es un profeta falso, son escritos que tienen errores, etcétera, etcétera, y invalidan con eso. Si ellos lo hacen lo mismo con el Talmud, ok, les acepto que hagan lo mismo con los secretos de los primeros discípulos. Nosotros, haciendo buen uso de los mismos pesos y mismas medidas, así como ellos explicaron, y eso es la verdad, ¿no? Como ellos explicaron que esto no se cumplió, esta braita, no se cumplió por causa de los pecados, es la explicación que dan los primeros discípulos. En Meir 1.15 nos dice, al fin ha llegado el tiempo prometido por el Eterno. El reino está cerca, arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Ven como dice, el tiempo está cerca, se ha cumplido, es el momento, ha llegado el momento de la redención. Eso es lo que está diciendo. El reino se acerca porque puede ser implantado en sus días. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y creer en la buena noticia. Como el pueblo no se arrepiente, el pueblo no cree en la buena noticia, bueno, hay parte que sí lo cree, hay parte que no, sobre todo los líderes que no lo aceptaron, entonces no se instaló el reino mesiánico, ahí los discípulos creían que iba a ser en sus días, lo creían que iba a ser en sus días. Rabbi Yoshua también creyó que era en ese tiempo, porque el tiempo había llegado, que era ya el tiempo de la redención, pero a causa de los pecados no se instaló, no se hizo, y se extendió, y es más, sucedieron varias desgracias. Por eso vamos a ir ahorita más adelante. Podemos explicarlo igual que el Talmud. Era el curso que debía tomar la historia, pero debido a nuestros muchos pecados como pueblo de Israel, el reino no se implantó, no se cumplió en su tiempo. ¿Sale? Ok. Ahora, dicho de eso sea de paso, ¿no? Porque no es nuestra cuestión en sí. Nuestra cuestión, el texto es de que si se cumplió o no se cumplió lo que dice, lo que anunció. Y si se cumplió, sí, vamos a ver por qué. Ahí en Meir, fíjense, Meir un capítulo 1 del 2 al 4, está dicho, como está escrito en el profeta Yeshaya, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, prepara. Esta cita ya lo habíamos dado, pero del versículo 3 y 4 aplican. Voz del que clama en el desierto. Ese es el texto de Isaías 49, como ya lo pusimos en pantalla, perdón, Isaías 40, como lo pusimos en pantalla. Pero Meir está hablando
en esto de su libro, está dando otro versículo para complementar el de Isaías. Ajá. ¿Recuerdan? Yo les dije, recuerden esto que nos va a servir. Un jajam dijo, va a durar 400 años porque el versículo dice, ajá, ahí, no, el de 40 años, porque dice, oh, alégranos conforme los días que nos afligiste. ¿Ah? Y pone otro versículo en la aflicción de cuando nos dio de comer man, y fueron 40 años, con eso saca ahí, aquí lo mismo. La voz que clama en el desierto se va a cumplir en base a este otro versículo. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. ¿Qué versículo es? ¿Ah? Ay, ay, ay. Ah, sí, y para eso, para terminar la explicación, también necesito darles otra. El mismo autor, Rabbi Abraham Ben Rambam, dice, corresponde a aquellos dichos de los sabios en los cuales se emplea algún versículo en forma alegórica, sacándolo de su contexto, utilizando en forma poética para ilustrar su postura. De ninguna manera el autor de dicha expresión supone que ese es el sentido del versículo. Que dicha expresión supone que es el sentido del versículo, como dijimos, ¿ok? Ajá. En la clase que yo les decía, aquí, está hablando él en la cuarta categoría de la Drashá, el mismo autor en su mismo libro, y aquí les estoy poniendo un código QR, un QR, para que vayan a nuestra otra clase en la que dimos la reinterpretación y, bueno, pues demostramos con más puntos acerca de cuando se toma un versículo solamente como apoyo, cuando se saca totalmente de contexto, o sea, el contexto en el que viene el versículo lo olvidan, Jajamim en el Talmud y en otras fuentes, lo olvidan y nada más con parte del versículo forman lo que ellos quieren decir. Ajá, aquí va a ser lo mismo. O dan otro versículo para, como lo estamos viendo, sustentar lo que te pretenden enseñar. ¿Ah? Y como prueba de lo que hemos dicho, vamos a ver lo que primeramente el pasaje en el Tanaj, segunda de Reyes, capítulo 19, en el pasaje de Sennacherib, aquella misma noche, dice, salió el ángel de Adonai e hirió el campamento asirio a 185,000 hombres. A la hora de despertarse por la mañana no había más que cadáveres. Ese dice el versículo. Ahora, ¿cómo lo explican también en el Talmud? Aquí en el mismo tratado, en Sanedrín 95b, nos dice, ¿con qué los golpeó el ángel? O sea, ¿con qué los hirió? Acá está escrito, hirió Corona de Jerusalén, en esa traducción. Aquí en esa traducción de la Gemara dice, ¿con qué los hirió? ¿Con qué los golpeó el ángel? Rabbi Eliezer dice, los golpeó con una mano, como está escrito, a Israel vio la gran mano en Shemot 14:31. No, ni siquiera tiene que ver con en Shemot 14 encontramos lo de ya la salida de Egipto. Ajá. Entonces, no tiene nada que ver, pero el versículo es apoyo, lo saca de su contexto y lo pone en el contexto de nuestro versículo que quiere analizar, Segunda de Reyes. Rabbi Oshua dice, los golpeó con su dedo, como está escrito, y los hechiceros dijeron al faraón, este es el dedo de Elohim. Este está en las plagas. Ajá. Venían salidos del pueblo de Egipto. Entonces, ¿cómo va a tratarse de la campaña de Sennacherib, donde un ángel manda por Hashem, mata 185,000 hombres? No, pero ven, lo sacan del contexto, lo ponen en nuestro contexto, y dice, por eso lo golpeó con un dedo, porque ahí dice que fue con el dedo. Continúa el mismo versículo, pero lo van a explicar de diferente manera. Hay quien dice, hay quien explica ese versículo, el ángel sopló en los soldados del ejército asirio a través de sus narices y murieron. ¿Y de dónde lo aprende? Como está escrito, cuando el sople sobre ellos y se marchiten. Entonces, ¿no? Es un suplido.
Entonces, ¿qué fue? Un golpe con, como dice aquí, con la mano, con el dedo, sopló, o aquí dice Rabí Jeremías barra Abba, en su opinión, dice, el ángel aplaudió y murieron. ¿Y de dónde lo aprende? ¿De dónde lo interpreta? Bueno, lo que dice Yehezkel, también golpearé mis manos y calmaré mi ira. Totalmente, tampoco es el que habla del contexto del versículo, pero lo quitan del contexto de Ezequiel y lo van a poner en el contexto de Segunda de Reyes. Lo mismito. ¿Ah? Tenemos luego a Rabbi Zachen Napaja, quien dice, le abrió sus oídos, abrió sus oídos y pudieron escuchar los cánticos de alabanza que las bocas de las criaturas celestiales que sacaban el carro de la Merkabah y murieron, como se dice, de tu exaltación las naciones se dispersaron. Esto implica que de tu exaltación las naciones se dispersaron, implica que cuando se oye la exaltación de las criaturas celestiales que sacan la boca del el carro de Elohim, es donde murieron por eso. Al escucharlo, ¡pum!, murieron. Ahí está, en Sanedrín 95b. Entonces, ¿cómo murieron? Les abrió sus oídos, les aplaudió, les sopló, fue con un golpe con la mano, un golpe con el dedo, ¿cómo fue? Y que todas estas respuestas se invalidan la una a la otra, no, no. Son interpretaciones, explicaciones del versículo, viéndolo, interpretándolo con un versículo que a veces como que no tienen nada que ver, a veces sí, a veces no. Ya, con todo esto, el texto adicional de Meir. Los demás, Matitya, Hillel y Yohanan, utilizan nada más el texto de Isaías para hablar de que era el tiempo de la era mesiánica y como no se arrepintieron, bueno, entonces no pudo ser implantado el rey. ¿Sí? La redención final no llegó en ese momento. Pero Meir va a ser de otra opinión y va a decir, la voz que clama en el desierto, sí era él, pero se cumple debido a he aquí que yo envío mi mensajero a otro versículo. ¿Qué versículo? Dice Malají 3.1, en el libro del profeta Malaquía, dice, he aquí, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Ese es el versículo que le aplica a Meir. Vendrá de repente a su santo templo, quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto a quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Eterno de los ejércitos. Él prepara camino, ¿sí? Vendrá de repente al templo, él era Cohen, y había templo, quien vosotros buscáis lo aplican a que la gente se reunía para escucharlo y él lo sumergía. El mensajero del pacto, en quien vosotros os complacéis, la gran fama que tenía ante parte del pueblo. Pero no es el único. Cuando le habla mensajero, dice Malají 4:5, he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, el día grande y terrible. Lo que dice Meir es que voz que clama en el desierto, se cumple con, aquí yo envío mi mensajero. El mensajero, ¿cuándo tiene que venir? ¿Quién es ese mensajero? En primer lugar, es Elías. ¿Y cuándo tiene que venir? Antes del día del Señor, el día grande y terrible. ¿Qué pasó? La destrucción del templo. Cuando hablamos del día grande y terrible, un día que no será, no ha sido, no será jamás, que hablan los profetas, eso es la Shom, es la forma de hablar y decir, es la destrucción del templo. Y con eso entonces tenemos que, según la opinión de Meir, no que no es la de los antimisioneros, es que no cumplió, no, perdón, dicen, sí cumplió y se cumplió bastante bien, porque como tú acabas de citar,
en el año 70 vino Tito y se destruyó el templo y salimos al exilio. ¿Por qué? Porque el profeta Elías, que es Johanán, ese mensajero, el que clama en el desierto, que pidiendo el arrepentimiento, como no hubo un arrepentimiento, entonces se cumplió parte de este versículo. Entonces viene el día grande y terrible, un desastre, una calamidad para el pueblo, insufrible, inexpresable en palabras. Bueno, entonces, según Matitía, encontramos, y Yohanan, encontramos que nada más utilizan la interpretación del versículo de Isaías, se la aplican a Yohanan, y dijeron como parte de la indolencia del pueblo, de su falta de Teshuvah, entonces no pudo ser implantado el reino. Pero Meir va más allá y dice, no, además de eso, se cumple el día grande y terrible, porque él era el mensajero, él era Elías. Entonces, ¿se cumple o no cumple con lo que tenía que ser Elías? Cumple con lo que tenía que ser Elías, según los versículos que hemos dicho, que es la interpretación de los primeros discípulos. Ahora, según la interpretación de los antimisioneros, ellos dicen que no cumple, pero también vimos esta respuesta que también, aún así, con su propio argumento podemos decir que sí cumplió, que era el curso que debía tomar la historia, pero debido a sus pecados no se cumplió ni se implantó. Entonces, según también eso, también es una respuesta o así o alternativa. Esa es la respuesta de Matitía y de Yohanan, de estos libros. Ya vimos también la otra respuesta que da Meir, y es que sí cumplió porque se destruyó el templo y la calamidad que significa el día grande y terrible. ¿Ok? Bueno, entonces no es el final de Shur porque viene la segunda parte. Dijimos que la pregunta que nos había llegado la dividimos en dos y esta es nuestra segunda parte. Dice, por otro lado, esto es lo que nos enviaron como pregunta. Dice en el Keter, los escritos de los primeros discípulos, que Yohanan venía a restaurar el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Sin embargo, Yeshua dijo que él no venía a traer paz sino espada y que los enemigos del hombre serían los de su propia casa. Entonces, los judíos ortodoxos argumentan que en realidad, si es así, si hizo así, entonces Yeshua vino a desmantelar todo lo que vino a hacer Yohanan. Nuevamente tratan de buscar tres pies al gato para invalidar los textos. Pero, ¿a qué se refieren ellos? Bueno, dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Aquí es donde nos dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y le hiera la tierra con maldición. Es el contexto y, ok, está bien, como dijimos, este es el contexto inmediato y el profeta Elías, el mensajero que envía, una de las cosas que dice Malají tenía que hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Excelente. Entonces, ven y dicen, esto es lo que se cita ahí en Hillel 1:17, es lo que cita. Él irá delante de él el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los hijos, de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ahí entonces los antimisioneros dicen, ya ves, entonces sí tenía que cumplir con esta parte de hacer volver los corazones de sus hijos. ¿Y qué vemos en el supuesto Mesías? Es como ellos lo manejan, ¿eh? Miren, dicen Mateo 10, 35 y 36, porque vine a poner al hombre contra su padre y la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y a los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Y entonces con esto dicen, no cumplió, si Johanan no cumplió con volver
los corazones de los hijos a los padres, y Yeshua no cumplió con ese versículo precisamente porque él vino a hacer todo lo contrario, vino a poner uno contra el otro. Y por ende ellos llegan a la conclusión de, entonces con esto invalidamos tanto la calidad de Mesías de Yoshua y invalidamos la calidad de Eliyahu a Yohanan, y los escritos no sirven, los escritos no deben ser utilizados, etcétera, etcétera. No, 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 no. Ok, vimos que si se trata de un versículo, la interpretación de un versículo no fue recibida en el monte Sinai. Entonces, aquí no pueden decir, es que esta es la explicación que se recibió en el monte Sinaí. No, no. Ellos tampoco pueden argumentar esto. Ellos pueden decir, tenía que cumplir esto bajo una interpretación del texto. Ok, pero lo que hicieron los primeros discípulos también es válido, aunque no esté de acuerdo a su propia interpretación. Ahora, si ellos quieren invalidarlo, porque se supone que Rabí Joshua vino a poner en contra, y ellos lo que dicen, no cumplió la Torá nos dice, honra a tu padre y a tu madre, y otros versículos así, y él viene y dice, oye, los puso en contra, en lugar de predicar del amor de la Torá, está predicando acerca del odio y las rencillas entre familia, y etcétera, 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 lo cual son todo simple y llanamente una forma de ensuciar los textos, ¿sí? Están utilizando ¿cómo se llama? Esta actitud de vendedores para decir mi producto es mejor. ¿Cómo le hacen? Criticar el producto de la gente. Fíjate que no dice, oye, la leche que yo te vendo es kasher por esto, por esto, por esto, por esto. No ganan por lo bueno de su producto. Quieren ganar criticando el producto, invalidando el producto del otro. Va a decirte, esta leche, pues puede que no sea la mejor, pero la del vecino, la que te venden aquí enfrente, no, esa ni leche es pura agua. Entonces, estos también quieren decir lo mismo. Van y buscan los 101 errores del Nuevo Testamento y lo ponen, que ya lo hemos estado contestando en esta lista de reproducción. Hemos estado contestando sus infamias y sus argumentos fuera de contexto. Lo que tratan de hacer, insisto, es invalidar los textos de los primeros discípulos, argumentando falsedad, contradicción, etcétera, etcétera. Pero si eso es cierto, tienen que ser, les digo, medidas y pesos iguales, como dice la Torá. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a citar lo que dice la Mishnah. La Mishnah. Y que justamente en el tratado de Sanedrín dice, el que no se dedica, el que desprecia, el que menosprecia la Mishnah, está incluido en la categoría de han despreciado las palabras del Señor, o sea, el texto bíblico. Voy a citar lo que dice, ahorita les voy a dar la fuente, está en Masechet Sotah, les adelanto. Normalmente la Mishnah no tiene partes de Agadá, tiene muy pocas, y en Masechet Sotah es una de las pocas que viene y habla de los días del Mesías o los tiempos de la llegada del Mesías. Aquí leemos, dice, en los tiempos de la llegada del Mesías aumentará la desfachatez, se acumularán los altos costos, aunque la vida es su fruto, el vino será caro y la monarquía se volverá a la herejía y no habrá nadie que los reprenda. El lugar de reunión de los sabios se va a convertir en un lugar de promiscuidad. Galil será destruida, Gablán quedará desolada y los hombres de la frontera irán de ciudad en ciudad buscando caridad, pero no hallarán misericordia. Y la sabiduría de los escribas se pudrirá y quienes temen al pecado serán repelidos
y la verdad estará ausente. Hasta esto no hay gran problema, es lo que están diciendo Jamín, que es lo que sucederá en los tiempos de la llegada del Mashiach. ¿Ah? Continúa y dice, los jóvenes avergonzarán a los mayores. ¿A qué te suena eso? ¿A qué te suena eso? Los mayores se presentarán ante los menores. Las relaciones familiares normales se arruinarán porque utilizan el versículo, un hijo deshonrará a su padre y una hija se rebelará contra su madre, una nuera contra su suegra, los enemigos del hombre serán los miembros de su familia y el rostro de la generación será como el de un perro. Está en la Mishnah Sotá 9:15, o sea, en el capítulo 9, Mishnah 15. Estos antimisioneros lo que hacen es aprovecharse del desconocimiento general de las fuentes judías y nos dicen, no, no puede ser el Mesías, está haciendo lo contrario de lo que dijo el Eliyá que había de venir y por eso no puede ser el Mesías. ¿Por qué? Porque se aprovechan del desconocimiento, por ejemplo, de esta Mishnah. ¿Ah? Son los jajamín, es la Mishnah, es la que dice el versículo de Mijá 7:6, porque el hijo trata con desdén al padre, la niña se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Es un versículo bíblico y lo están diciendo que se va a cumplir cuando en la llegada, en los tiempos de la llegada del Mesías, así como lo vimos aquí. Miren, eso es lo que dice, en los tiempos de la llegada del Mesías, se tiene que cumplir esto, esas rencillas, las relaciones familiares normales que se van a arruinar. ¿Qué es lo que dijo Rabbi Joshua? Lo mismo, ¿ah? Lo mismo. Eso es lo que dijo, porque vine a poner al hombre contra la madre y a la hija contra su madre y a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Sí lo están viendo. Por favor, díganme que sí. ¿Ah? Aquí tenemos el mismo versículo de un hombre contra su padre, el de Malají, que está utilizando Rabí Joshua, y él como un rabino judío, sabe que esto está en tradición oral. Está en tradición, todavía no está registrado en la Mishnah, pero ya se sabe que parte de lo que tenía que hacerse, lo parte que se tenía que cumplir en la llegada del Mesías será esto. Eso lo aprovecha Rabí Joshua. ¿Y qué? Por eso está yendo en contra de lo de para hacer volver a los corazones de los hijos de los padres sobre los hijos. Y este versículo, no, no, para nada. ¿Okay? De eso no se trata, no está yendo contra eso. ¿Ah? Entonces, Hillel nos está diciendo que el espíritu viene Yohanan en el espíritu y poder del Eliyahu. ¿Qué significa esto de espíritu y poder? Está si no me recuerdo, en la preguntas y respuestas, volumen 2 o en el comentario a la Torá, justamente cuando se lee Hillel. Bueno, para hacer volver el corazón de los padres sobre los hijos, a los desobedientes, a la actitud de los justos y a fin de preparar al Señor al pueblo bien dispuesto. Esto era si el pueblo recibía, si el pueblo estaba preparado, si aquellos regresaban en Teshuvah, se entregaban con todo a Hashem, volvían a su rostro hacia el Eterno, entonces se cumpliría lo de hacer volver el corazón. La actitud de los desobedientes, de los reshaim, de los malvados, cambiarían a ser justos y preparar para el Eterno un pueblo bien dispuesto, pero como no tuvo recepción, no dejaron sus malos caminos, no hicieron teshuvah, entonces vino este versículo a cumplirse para que en este aspecto de que estuvieron el uno contra el otro, se entregaban el uno contra el otro, también como lo tenemos en este mismo Matitiá, pero en el pequeño apocalipsis que tiene, así es llamado, y bueno, con eso nosotros estamos terminando nuestra exposición. Espero que se haya entendido y que los argumentos de los antimisioneros están en un error.
y si quieren invalidar la mesiandad y a los escritos de los primeros discípulos por el texto utilizado, ajá, de ponerlos en contra al padre contra su padre, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra, entonces también que descalifiquen la Mishnah. Y si dicen que porque no se cumplió, ajá, lo que tenía que anunciar el perdón y la redención, ajá, con el Yau, pues si eso invalida un texto, entonces que también invaliden la Gemara que viene ahí, y entonces nos quedaríamos sin Gemara, sin Mishnah y sin los escritos de los primeros discípulos, pero todos con tratos justos. No se vale que digan, nosotros sí, a nosotros no haya errores, haya esto, haya supuestas eh, contradicciones, no puedes invalidar nada de nosotros, pero lo que yo diga que está mal en tus textos, invalida todo. Pues eso, no somos niños, ¿vale? No estamos con argumentos y de ese calibre. Entonces, yo con eso termino y espero que se haya entendido. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Besrat Hashem, estaremos también contestando algunas preguntas, así que síganos, por favor. Déjenos ahí un like si les gusta. Ayúdenos a compartirlo para que otros discípulos de Rabbi Joshua también conozcan cómo responder a los argumentos que esgriman aquellos judíos que están en contra de nuestro movimiento. Bueno, les deseamos una muy buena semana.